Buenas noches, comunidad de Shade. Es un honor poder compartir más historias con ustedes. Gracias por estar aquí. Dejen su like si les están gustando nuestros videos y prepárense, pues las historias que sucedieron en Michoacán empiezan ahora. Me llamo Gabriel y vivo en Morelia, Michoacán. Siempre he pensado que mi vida es bastante normal. Tengo una ferretería pequeña en el centro histórico, de esas que todavía venden tornillos sueltos y clavos por pieza, donde los clientes me conocen por mi nombre y a veces se quedan a platicar un rato. La atiendo casi siempre solo, aunque de vez en cuando me ayuda un muchacho que viene por horas. Mi esposa, Natalia, es maestra de primaria y pasa la mayor parte del día en la escuela. Nuestro hijo, Mariano, tiene 7 años y está en segundo de primaria. Vivimos a unas cuadras de la tienda, en una casa vieja pero bien cuidada, con paredes gruesas y un patio chiquito donde Natalia cultiva unas macetas de albahaca y hierbabuena. Mi rutina no tiene mucho misterio. Abro la tienda a las 8:30, cierro a las 7 de la noche, regreso a casa para cenar con mi familia y después, mientras ellos se preparan para dormir, me quedo revisando las cámaras de seguridad desde la computadora de la sala. No es que Morelia sea especialmente peligrosa, pero en el centro siempre hay que cuidarse. Las calles empedradas y las fachadas antiguas tienen su encanto, pero en las madrugadas se vuelven silenciosas y un poco inquietantes. Instalé las cámaras hace un año, después de que alguien intentara forzar la cortina metálica una noche de domingo. Desde entonces, revisarlas se volvió parte de mi rutina. La mayoría de las veces no hay nada interesante, uno que otro borracho tambaleándose, algún perro callejero husmeando las bolsas de basura, un coche que pasa rápido por la avenida. Pero aquella noche, a finales de agosto, vi algo que me dejó con una sensación difícil de describir. Estaba revisando las grabaciones como siempre, con una taza de café a medio tomar. En una de las tomas de la calle, alrededor de las 2:47 de la madrugada, apareció un hombre. No tenía nada especial en la ropa, camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos que no logré distinguir bien. Lo extraño era la manera en que se movía, caminaba de espaldas, como si todo su cuerpo estuviera invertido, pero con una fluidez que no parecía torpe. No giraba la cabeza para ver hacia dónde iba, simplemente avanzaba de espaldas con pasos firmes y regulares, como si llevara años caminando así. Al principio pensé que podía ser alguien borracho, aunque en Morelia no es tan común ver a alguien así en esas horas entre semana. Retrocedí el video, lo vi otra vez. El hombre pasó frente a mi tienda y dobló hacia una callejuela estrecha que lleva a la parte más antigua del centro, donde las casas tienen balcones de hierro y portones enormes. Lo raro fue que, al doblar la esquina, no dudó ni un instante. Era como si supiera perfectamente dónde estaba cada piedra del camino. Me quedé unos segundos mirando la pantalla, sin saber qué pensar. Cerré el video y seguí revisando otras horas, pero la imagen del hombre caminando de espaldas no se me quitaba de la cabeza. Al día siguiente, mientras desayunábamos, le conté a Natalia lo que había visto. Ella sonrió con incredulidad y dijo que seguramente sería algún chavo haciendo una broma, o un borracho regresando a casa. Me sugirió que no le diera importancia. Asentí, aunque por dentro no me convencía. Esa misma noche revisé las grabaciones del día anterior y ahí estaba otra vez, a la misma hora exacta, 2:47, misma ropa, mismo paso, misma esquina. Revisé una tercera noche y otra vez lo mismo. No parecía una coincidencia. Era como si formara parte de una rutina invisible que nadie más conocía. Los días siguientes me sorprendí a mí mismo esperando la hora para revisar las grabaciones, como si quisiera confirmar que todo seguía igual. Y así fue. Noche tras noche, el hombre aparecía caminando de espaldas, siempre en el mismo lugar, siempre desapareciendo al doblar esa esquina angosta.
No había nada violento ni ruidoso en su presencia, pero había algo en la constancia, en la repetición, que me empezó a incomodar. Esa precisión casi mecánica me daba la sensación de estar viendo algo que no debía, como si ese hombre no perteneciera del todo a la misma ciudad en la que yo vivía. Después de casi una semana viendo al hombre todas las noches en las grabaciones, ya no podía evitar pensar en él incluso durante el día. Atendía a los clientes, cobraba, daba cambio. Pero en el fondo de mi cabeza siempre estaba la imagen de esa figura avanzando de espaldas, deslizándose por la calle como si lo hiciera desde siempre. Me empecé a preguntar si de verdad era una persona o si estaba viendo algún tipo de fallo en la grabación. Pero ¿cómo podría un fallo repetir exactamente los mismos movimientos noche tras noche, a la misma hora, con la misma ropa? No tenía sentido. Una tarde, mientras cerraba la caja, me dije que lo mejor sería quitarme la duda de una vez. Si me quedaba ahí afuera, justo en la hora en que siempre pasaba, podría verlo con mis propios ojos. Si no aparecía, sería más fácil convencerme de que no era nada importante. Esperé hasta el viernes, cuando Natalia y Mariano se quedarían en casa de su hermana. No quise contarles lo que pensaba hacer. No quería que Natalia empezara a preocuparse más de la cuenta. Cerré la tienda como siempre, pero en vez de irme a casa, me quedé dentro, con las luces apagadas, mirando el reloj cada pocos minutos. A las 2:30 salí a la calle. El aire estaba frío y húmedo, típico de las madrugadas de Morelia cuando no llueve, pero las nubes se quedan bajas. La luz amarillenta del farol más cercano apenas iluminaba el empedrado y proyectaba sombras alargadas en las paredes antiguas. Me apoyé contra la puerta de la tienda, cruzando los brazos para guardar calor, y miré hacia la esquina por donde él siempre aparecía. No había un solo ruido, salvo algún coche lejano que pasaba por la avenida y el ladrido ocasional de un perro. El silencio era tan grande que podía escuchar mi propia respiración y el crujir de mis articulaciones cuando me movía un poco. Pasaron 5 minutos. 10. El reloj de mi celular marcó las 2:47. La hora exacta en la que siempre aparecía en las grabaciones. Seguí mirando fijamente la esquina, esperando ver la silueta avanzar de espaldas, pero no había nadie. La calle seguía vacía. Me quedé así un rato más, moviéndome un poco para no congelarme. Incluso di unos pasos hacia adelante, como si eso ayudara a que apareciera. Nada. Después de unos minutos, volví a entrar, sintiendo más confusión que alivio. Cerré la cortina, apagué todo y me fui a casa. Al día siguiente, después de abrir la tienda y atender a los primeros clientes de la mañana, encendí la computadora y revisé las grabaciones de la noche anterior. Al adelantar el video hasta las 2:47, me quedé sin aire. Ahí estaba él, caminando de espaldas, en el mismo punto de siempre. Lo inquietante no fue verlo, sino darme cuenta de que, en el video, yo también aparecía. Estaba ahí, a menos de 1 metro de la trayectoria del hombre, parado exactamente como estuve en la madrugada, con los brazos cruzados, mirando hacia la esquina, mientras él pasaba junto a mí como si yo no existiera. Lo vi claramente pasar por mi lado. No me miró, ni siquiera giró un poco la cabeza. Era como si ocupáramos el mismo espacio, pero en realidades distintas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El recuerdo de esa calle vacía en la que creí estar solo me dio una sensación de vulnerabilidad que nunca había tenido. Me quedé sentado frente a la pantalla, inmóvil. No quería adelantar ni retroceder el video, no quería buscar más detalles. Sentía que, si lo hacía, podía encontrar algo peor. Apagué la computadora y me quedé un rato en silencio, con las manos frías. Ese día, mientras atendía, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta sentía un sobresalto.
como si fuera a entrar él, de espaldas. Al caer la noche, cerré la tienda antes de lo habitual. Natalia me preguntó si estaba enfermo, y yo le respondí que solo estaba cansado. No quería contarle lo que vi, porque decirlo en voz alta lo haría más real. Esa noche me costó mucho dormir. La imagen de su paso lento, pasando junto a mí sin que yo lo viera, aparecía cada vez que cerraba los ojos. Me preguntaba qué habría pasado si lo hubiera intentado tocar. Pasaron unos días después de aquella madrugada en que comprobé que el hombre había pasado junto a mí sin que yo lo viera. Me obligué a seguir con mi rutina, a atender a los clientes y no pensar demasiado en eso. Pero y por más que lo intentara, cada vez que revisaba las grabaciones, él estaba ahí, como si no importara lo que yo hiciera. Empecé a evitar mirar las cámaras a diario. Decía que estaba ocupado con el inventario o que no había tiempo. Pero era mentira. Lo que quería era alejarme de esa imagen repetida que me provocaba esa mezcla rara de curiosidad y miedo. Una noche de martes, cuando ya había cerrado la tienda y estaba contando el dinero de la caja, escuché algo. Al principio pensé que era el eco de mis propios pasos en el piso de madera, pero el sonido era distinto. Venía desde el pasillo que lleva a la bodega. Pasos lentos, muy marcados, que parecían avanzar, pero en sentido contrario. No era el sonido natural de alguien caminando hacia adelante. El peso del zapato caía primero en el talón y después retrocedía, como si la persona estuviera dando pasos hacia atrás. Me quedé quieto, escuchando. El sonido duró apenas unos segundos y luego se detuvo, dejando un silencio denso. Miré hacia el pasillo, pero las luces estaban apagadas y no vi nada. Traté de convencerme de que podía ser el crujido de las tablas o algún cambio en la temperatura del local, pero había algo demasiado preciso en el ritmo de esos pasos. Al día siguiente, mientras abría la tienda, volví a escuchar ese mismo sonido, esta vez durante el día. Fue tan breve que casi pensé que lo había imaginado. Me asomé al pasillo, revisé la bodega. Nada. Sin embargo, la sensación de no estar solo empezó a acompañarme todo el tiempo. Las noches siguientes se hicieron más difíciles. Mientras acomodaba mercancía o revisaba pedidos, sentía que había alguien detrás de mí, moviéndose lentamente, como si esperara que yo me diera la vuelta. No lo hacía. No quería enfrentarme a la posibilidad de verlo. Un viernes, después de cerrar, decidí revisar las cámaras de adentro. Me costó reunir el valor, pero algo en mí necesitaba una confirmación. Busqué el momento exacto en el que había escuchado los pasos la noche anterior. Ahí estaba. La cámara del pasillo mostraba una figura difusa, apenas un contorno humano, moviéndose de espaldas. No era como el hombre que veía afuera. Esto parecía más una sombra mal enfocada, como si la cámara no pudiera registrar bien su forma. Caminaba lentamente por el pasillo, en dirección al mostrador, y después desaparecía justo frente a la puerta cerrada. Apagué el monitor de golpe. Me quedé sentado, sintiendo que mi respiración estaba fuera de control. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me atreví a moverme. Natalia empezó a notar que algo me pasaba. Me decía que estaba distraído, que respondía con evasivas. Yo solo le decía que era el trabajo, que estaba agotado. No quería preocuparla, y mucho menos a Mariano. Sin embargo, una tarde, mientras yo acomodaba unos tornillos, Mariano me comentó que la última vez que estuvo en la tienda, mientras hacía la tarea en la mesa junto a la caja, escuchó pasos detrás de él. Me lo dijo con naturalidad, como si no fuera nada extraño, pero a mí se me heló la sangre. Fingí que no le di importancia, pero por dentro supe que aquello ya no era solo mi imaginación. A partir de ese momento, la tienda dejó de ser para mí un lugar seguro. Cada vez que estaba solo, sentía la presión de un espacio compartido con algo que no entendía, algo que estaba ahí incluso cuando yo intentaba ignorarlo.
Después de aquellas noches, mi relación con la tienda cambió. Lo que antes era mi espacio de trabajo y cierta tranquilidad, se volvió un lugar de alerta constante. Cada vez que cerraba las cortinas o apagaba las luces, sentía que algo estaba al acecho. Los pasos seguían apareciendo siempre que estaba solo. No eran pasos comunes. Avanzaban de espaldas, marcados, pesados y precisos, como si alguien siguiera un ritmo imposible de ignorar. Una noche lluviosa, mientras acomodaba algunas cajas en la bodega, escuché de nuevo esos pasos. Se acercaban desde el pasillo y se detenían a unos centímetros de mí. Era tan real que el aire frío que recorría mi espalda me hizo inclinarme hacia adelante por un segundo. El corazón me latía con fuerza y sentí que cada músculo de mi cuerpo estaba preparado para salir corriendo, aunque no sabía a dónde. Me quedé inmóvil, respirando en silencio, intentando distinguir algo entre la penumbra. Nada apareció. Solo el eco de los pasos que se alejaban, pero nunca desaparecían por completo en mi mente. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones. En la pantalla vi algo que me dejó sin palabras. En el momento exacto en que los pasos se acercaban y se detenían, la cámara externa mostraba al hombre de espaldas caminando por la calle frente a la tienda, deteniéndose un instante y girando lentamente la cabeza hacia la puerta cerrada de mi local. Era como si supiera, de alguna manera, lo que estaba pasando dentro. Empecé a notar pequeños cambios que antes no había relacionado con él. Herramientas fuera de lugar, un espejo pequeño volteado hacia la pared, cajas que parecían haber sido movidas durante la noche. No había explicación humana para todo eso. Cada vez que lo comentaba con Natalia, me limitaba a decir que la tienda estaba vieja y que a veces el piso crujía o el viento movía cosas. Ella confiaba en mí, pero también notaba mi preocupación creciente. Mariano, por su parte, seguía mencionando los pasos que escuchaba a veces, pero con la inocencia de un niño que cree que es un juego. Los días se volvieron largos. Sentía que no podía estar solo en la tienda más de unos minutos sin que la sensación de que alguien caminaba detrás de mí me invadiera. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cabeza, que el estrés y la soledad me habían afectado. Pero cada vez que revisaba las grabaciones, el hombre seguía ahí, como si estuviera marcando un tiempo que no podía controlar. Una madrugada, ya cansado y con miedo, me armé de valor para cerrar la tienda y revisar todo antes de irme a casa. Mientras apagaba las luces y recogía las últimas herramientas, escuché los pasos acercándose de nuevo. Esta vez no se detuvieron, avanzaban lentamente desde el pasillo hacia el mostrador. Mi respiración se aceleró y un frío intenso recorrió mi columna. Sentí que si giraba, lo vería, pero el impulso de no hacerlo era más fuerte. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Podía sentir la presión en el aire, como si algo invisible se apoyara en mi espalda. Después de unos segundos interminables, los pasos comenzaron a alejarse, retrocediendo, y el silencio volvió a ocupar todo el espacio. Encendí las luces, revisé cada rincón, pero no había nadie. Solo las sombras de las cajas y estantes. Me senté, temblando, incapaz de entender lo que estaba pasando. Revisé la grabación de esa noche. Allí estaba él, caminando de espaldas por la calle frente a la tienda, mirándome, aunque yo no podía verlo. Nunca había estado tan consciente de que alguien o algo podía estar presente sin ser visible. Desde entonces, decidí que lo mejor era mantener las cámaras encendidas, aunque el miedo se volviera parte de mi rutina. No sé si esto es real o si mi mente ha comenzado a jugarme una broma. A veces escucho los pasos cuando estoy en casa. Otros días, la tienda parece tranquila y casi normal. Pero sé que el hombre sigue ahí, en algún lugar, caminando de espaldas por las calles antiguas de Morelia, y que, de alguna manera, siempre me encuentra. Nunca he querido contarlo a nadie.
Solo escribo esto para dejar constancia, porque sé que, si algún día dejo de escucharlo o verlo, quizás sea demasiado tarde para explicarlo. Mi pueblo está en el corazón de Michoacán, pequeño y tranquilo, con calles de tierra que se iluminan apenas con la luz amarilla de los postes viejos. Las casas son bajas, muchas con techos de lámina y paredes pintadas de colores cálidos, algunas descoloridas por el sol. Alrededor se escucha el sonido de los gallos que anuncian el día y los perros que patrullan las calles en la noche, mezclado con el murmullo de las familias que todavía no se han acostado. Hay una panadería que huele a pan recién horneado, y los puestos de tacos que se instalan temprano por la tarde dejan un aroma que se mezcla con la tierra húmeda después de la lluvia. Los vecinos se conocen entre sí, y el ritmo del pueblo es pausado, donde todos saben qué hace el otro y cada rostro tiene su historia. Me llamo Colombo, tengo 45 años, y desde hace más de 20 soy dueño de un bar pequeño en este pueblo. Mi vida siempre ha sido sencilla. Trabajo casi todos los días hasta tarde, cuido de mi negocio y trato de mantener a mi familia a salvo. Estoy casado con Dora, que es una mujer fuerte y paciente, y juntos tenemos 3 hijos: Juliana, la mayor, siempre tan responsable; María, más traviesa y curiosa; y Enrico, el menor, un niño callado que me recuerda a mí mismo cuando era pequeño. No soy hombre de beber mucho, a pesar de que paso mis noches rodeado de botellas y clientes que celebran y se quejan como si el mundo terminara dentro de mi bar. Para mí, la vida siempre ha sido más trabajo que diversión, y eso me ha enseñado a valorar cada momento tranquilo con los míos, aunque sean pocos. Cada noche, después de apagar las luces del bar y despedir a los últimos clientes, camino unos 200 metros por la calle de tierra que lleva a mi casa. El olor a pan recién horneado de la panadería cercana todavía flota en el aire, mezclado con el aroma de los tacos que se enfrían en las lonas de los puestos cercanos. Los perros del pueblo ladran de vez en cuando y las gallinas del vecino cruzan la calle como si supieran que yo paso por ahí. Esa caminata corta siempre me ha parecido tranquila, un momento para pensar en los problemas del día y en los días que vienen. Aunque últimamente algo comenzó a perturbar esa calma. Fue una noche, hacía calor y el aire olía a tierra mojada después de una lluvia ligera cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado al borde de la calle, con las piernas cruzadas, la cabeza inclinada, casi escondido bajo un sombrero viejo. Al principio pensé que era un vagabundo más, alguien que siempre está rondando por las noches buscando un poco de comida o cambio para comprar algo. Sin embargo, algo en su postura, la forma en que sostenía la cabeza, hizo que me detuviera. Sentí una especie de compasión que no esperaba. Saqué unos pesos del bolsillo y se los ofrecí, y también le llevé un par de tacos que sobraron del día. El hombre aceptó todo con una calma que me sorprendió. Entonces dijo que quería devolverme el favor, que podía darme una visión de mi futuro y que si aceptaba, me ayudaría a tomar decisiones importantes. Me reí en voz baja, pensando que era una especie de broma o un truco barato para conseguir más comida. Aún así, algo en sus ojos me hizo aceptar. Sentí una mezcla de curiosidad y desconfianza, como cuando uno lee un libro que no debería, pero no puede dejar de mirar las páginas. Las primeras predicciones fueron cosas pequeñas, detalles que parecían triviales. Me dijo que recibiría noticias de un cliente que no veía desde hacía meses, y al día siguiente llegó un hombre que preguntaba por mí. Mencionó que encontraría un problema con el suministro de cerveza, y unos días después la caja llegó incompleta. Cada vez que se cumplía algo, mi risa se apagaba un poco y me quedaba pensando, preguntándome cómo podía saber esas cosas. Comencé a notar que sentía un extraño respeto por aquel hombre,
un reconocimiento silencioso de que no estaba tratando con alguien común. Intenté comentar con Dora, pero le dije que había sido solo una coincidencia. Mis hijos ni siquiera lo notaron. Enrico estaba ocupado con sus juegos y Juliana y María ya estaban en pijama, preparadas para dormir. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Un ligero nerviosismo, un cosquilleo en la nuca cada vez que recordaba los ojos del mendigo. A veces, mientras caminaba hacia la casa, sentía que había alguien más observándome, aunque no hubiera nadie. Traté de convencerme de que eran imaginaciones mías, pero había una inquietud que no se iba, como un hilo invisible que me seguía desde la calle hasta la puerta de mi casa. Al día siguiente, traté de preguntar discretamente a algunos vecinos si habían visto al hombre, si sabían de alguien que viviera por la calle, pero nadie supo darme una respuesta. Como si nunca hubiera existido, como si el mendigo solo apareciera para mí en las noches cálidas del pueblo. Esa sensación me hizo sentir un poco extraño, miedo mezclado con fascinación, la certeza de que algo fuera de lo común había entrado en mi rutina y no sabía cómo ni por qué. Desde entonces, cada noche me encuentro esperándolo, sin saber si volverá, y cada vez que pienso en él, en su silencio y su calma, me doy cuenta de que algo en mi vida ha cambiado para siempre. Esa simple caminata de 200 metros que antes me parecía tranquila, ahora está cargada de una especie de tensión que no puedo explicar. Y cada sombra que cruza mi camino me recuerda que algo o alguien está esperando, aunque no sé qué ni dónde. Pasaron varios días desde la última vez que vi al mendigo. La primera noche que no apareció, intenté convencerme de que quizás simplemente había seguido su camino, que no era mi responsabilidad esperar a nadie. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a casa desde el bar, noté algo extraño. Un silencio diferente, pesado, que parecía envolver la calle. El viento que normalmente traía consigo el olor a tierra húmeda y pan recién horneado estaba inmóvil, como si la noche contuviera la respiración. Empecé a sentir un cosquilleo en la nuca, una sensación que no había experimentado antes, como si alguien estuviera siguiendo cada paso que daba. Al principio traté de ignorarlo. Cerraba el bar con normalidad, acomodaba las mesas, lavaba los vasos y platos, y todo parecía estar en su lugar. Pero poco a poco, empecé a escuchar sonidos que no tenían explicación. Pasos que resonaban en el piso de madera cuando estaba solo. El crujir de las puertas de la cocina como si alguien más las abriera. Susurros leves que pronunciaban mi nombre desde los rincones oscuros. Intenté decirme a mí mismo que eran imaginaciones mías, cansancio o el eco del pueblo en la noche. Pero había algo distinto en esos sonidos, algo que me hacía detenerme y contener la respiración. Un jueves por la noche, mientras organizaba unas cajas de cerveza en la bodega, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió frío de repente, y el olor a humedad y tierra mezclado con el aroma de los tacos olvidados en la cocina me hizo girar lentamente. No había nadie. Intenté moverme, encender la luz más fuerte, pero todo permanecía quieto. Sentí un peso en el pecho, un nudo que me impedía respirar con normalidad. Esa sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado. Era la certeza de que algo estaba ahí, observándome, esperando que bajara la guardia. Al llegar a casa, la sensación me acompañaba. Dora notaba mi inquietud. Le conté vagamente que me sentía observado, que el ambiente del pueblo se había vuelto extraño en las noches, pero le dije que no sabía cómo explicarlo. Mis hijos, aunque dormían en su mayoría, parecían captar esa tensión. Enrico, el menor, me pedía que lo acompañara un poco más antes de dormir, y Juliana y María aparecían en la puerta de mi cuarto para preguntar si todo estaba bien. Era una mezcla de cariño y preocupación que me hacía sentir aún más vulnerable.
No quería que ellos supieran lo que realmente ocurría, pero tampoco podía ignorarlo. Los días siguientes fueron iguales. Cada noche en el bar se convertía en un ejercicio de tensión. A veces escuchaba pasos acercándose mientras fregaba los vasos. Otras veces, la luz parpadeaba en la cocina y creía ver una sombra moviéndose por el suelo. No había señales físicas del mendigo, ni rastro de él en el pueblo. Nadie sabía nada. Era como si hubiera sido un visitante de otra realidad que decidió dejarme solo con las consecuencias de su paso. Empecé a preguntarme si las predicciones que me había dado tenían un precio, si al aceptarlas algo había quedado conmigo que ahora se manifestaba de esta manera. Un viernes, después de cerrar tarde, caminé hacia casa con la mochila de la noche sobre el hombro. Sentí de nuevo esa presencia, más cercana, más intensa. La calle estaba vacía, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Mis pasos se aceleraron sin que yo quisiera. Y al llegar a la puerta de mi casa, tuve que tomar aire varias veces antes de poder girar la llave. Dormí con la luz encendida, pero los sonidos no desaparecieron. Escuché crujidos en el piso, como si alguien caminara por la sala, y el nombre de Colombo susurrado con suavidad, tan bajo que no sabía si lo había imaginado o realmente alguien lo dijo. Empecé a sentir cansancio extremo durante el día, una ansiedad que no me dejaba concentrarme en el bar, en los clientes o incluso en mi familia. Intenté distraerme con tareas simples, pero la sensación de ser observado y de que algo esperaba el momento adecuado para manifestarse seguía ahí. Por momentos sentía que mi vida se había vuelto frágil, como si cualquier error pudiera abrir un espacio para que esa presencia se hiciera tangible. No sabía cómo explicarlo, pero cada sombra en las paredes, cada crujido del techo y cada paso lejano se sentía personal, dirigido hacia mí. Fue entonces cuando comprendí, aunque no quería aceptarlo, que todo estaba conectado con el mendigo. No tenía pruebas, no había testigos, solo una certeza que me dejaba helado. La energía que había compartido con él, por simple curiosidad o compasión, había quedado adherida a mí. El pueblo seguía igual durante el día, con sus calles polvorientas y su rutina pausada. Pero en la noche, cuando la oscuridad caía y yo estaba solo entre las mesas y los barriles de cerveza, sentía que había algo que no pertenecía a este mundo, algo que me había elegido y no me dejaría en paz. Desde esa noche, mi vida se volvió una vigilancia constante. Cada movimiento, cada sonido y cada sombra me recordaban que no estaba solo. No podía hablar de ello con nadie más, porque nadie había visto al mendigo ni creería lo que me pasaba. Solo me quedaba caminar cada noche hacia casa, con el corazón acelerado, con la esperanza de que la presencia se calmara, pero también con la sensación de que había cruzado un límite invisible que no tendría vuelta atrás. Después de semanas viviendo con esa sensación constante, entendí que no podía seguir así. La presencia se había vuelto más insistente, más palpable en cada rincón del bar y en la casa. Cada noche, al cerrar y ordenar los últimos vasos, sentía la mirada invisible sobre mí. Cada sonido que no podía identificar me hacía saltar, y mis manos temblaban sin que yo quisiera. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo era producto del cansancio, o si realmente algo me había seguido desde aquella noche en que conocí al mendigo. Fue Dora quien, al verme cada vez más apagado, sugirió que hablara con alguien que entendiera de estas cosas. Habló de la señora Álvarez, una curandera que vivía en la parte alta del pueblo, conocida por tratar casos de espíritus y energías extrañas. No estaba seguro de si creerle, pero sentí que era mejor intentarlo. Caminé hasta su casa una mañana, con el corazón apretado y la sensación de que algo me seguía incluso a la luz del día. La casa de la curandera estaba rodeada de hierbas secas, frascos de raíces y una colección de velas gastadas
que perfumaban el aire con un olor fuerte, mezclado de incienso y tierra. Allí me recibió con una mirada que parecía ver más allá de la piel, y no hizo falta explicarle demasiado. Con solo describir cómo me sentía, ella supo que había absorbido una energía que no me pertenecía. Me explicó que el mendigo no era solo un hombre común, que llevaba consigo un espíritu sombrío que ahora había quedado adherido a mí. Cada predicción que me había dado, cada momento que parecía inofensivo, había abierto un pequeño espacio para que esa energía entrara en mi vida. Sentí un frío recorrerme el cuerpo mientras ella hablaba, porque aunque nunca había creído en estas cosas, todo encajaba con lo que estaba viviendo. La curandera dijo que debía hacer rituales de limpieza, rodear mi espacio de protección y mantenerme consciente de los límites entre lo visible y lo invisible. Me mostró cómo encender velas específicas, quemar hierbas y recitar palabras que yo repetía sin comprender del todo, solo confiando en su conocimiento. Regresé al bar con un peso diferente sobre los hombros. La presencia seguía allí, incluso después de los rituales, pero ahora tenía algo en qué apoyarme, un nombre para lo que me acechaba. Cada noche, mientras fregaba los vasos o acomodaba los barriles, sentía el cosquilleo en la nuca y escuchaba pasos que no estaban, pero ya no era completamente indefenso. Empecé a observar los movimientos, a diferenciar los ruidos comunes de los que me ponían alerta. A veces, una silla se movía sola, y yo sentía la certeza de que estaba siendo observado, pero mantenía la calma, recordando las instrucciones de la curandera. En casa, la tensión también afectaba a mi familia. Dora notaba que me movía con cuidado excesivo, que no dejaba ninguna puerta abierta y que verificaba cada habitación antes de acostarme. Mis hijos percibían algo extraño. Enrico pedía más compañía antes de dormir, y Juliana y María a veces se acercaban con preguntas sobre ruidos que yo no quería explicar. Intentaba mantenerlos tranquilos, fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro sentía un miedo que no podía compartir. Esa mezcla de protección y temor me agotaba, y durante el día, en el bar, mi mente estaba distraída, anticipando los sonidos de la noche. Lo más inquietante era la sensación de que la energía del mendigo había dejado algo más que miedo. Era una especie de vigilancia constante, silenciosa, que me obligaba a estar alerta incluso cuando intentaba relajarme. Cada sombra que cruzaba los rincones del bar o de la casa parecía moverse con intención. Y aunque no veía al mendigo ni podía probar su existencia, su influencia se sentía tangible. Empecé a comprender que no se trataba solo de predicciones cumplidas, sino de un lazo invisible que ahora me unía a algo que no entendía y que no podía controlar por completo. A medida que pasaban los días, seguía haciendo los rituales indicados por la curandera. Encendía las velas al final de cada jornada, quemaba las hierbas y mantenía palabras de protección en la boca mientras recorría los pasillos. La presencia disminuía un poco, pero no desaparecía. Sentía que había aprendido a coexistir con ella, aunque con cada movimiento y cada sonido, mi corazón recordaba que no estaba solo. La certeza de que el mendigo había dejado algo conmigo, algo que no podía ver pero que podía sentir, permanecía. Y esa certeza era suficiente para que cada noche, cada sombra, cada paso inexistente me llenara de un temor silencioso, profundo y personal, que parecía adherirse a mí con la misma fuerza con la que había llegado. Las semanas se convirtieron en meses y la presencia nunca desapareció por completo. Había noches en que parecía más lejana y otras en que se sentía tan cerca que podía distinguir el frío que recorría mi espalda y el peso en el pecho que me dejaba sin aliento. A pesar de los rituales de la curandera, la sensación de ser observado y seguido se había incrustado en mi rutina diaria. Cada movimiento dentro del bar, cada paso hacia la cocina o la bodega,
Cada vez que apagaba las luces, era un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Empecé a notar cambios en mí mismo que no podía explicar. Una irritabilidad constante, insomnio profundo, pesadillas que se mezclaban con fragmentos de predicciones del mendigo. A veces soñaba que caminaba por las calles del pueblo y, aunque todo parecía normal, sentía que algo me seguía, invisible, pero presente, un reflejo de esa energía que se había adherido a mí. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y al mirar alrededor de la habitación, el silencio parecía más pesado que nunca. Mi familia comenzó a notar mis cambios también. Dora se preocupaba por mis nervios y por cómo los ruidos nocturnos me hacían saltar, y mis hijos percibían mi tensión. Enrico pedía que lo acompañara más tiempo antes de dormir, y Juliana y María se acercaban con preguntas sobre lo que parecía moverse en la oscuridad. Trataba de mantener la calma, de fingir que todo estaba bien, aunque por dentro sentía un miedo profundo y constante, mezclado con culpa por transmitirles indirectamente mi inquietud. Una noche, mientras cerraba el bar solo, sentí de repente un frío más intenso que nunca. El aire se volvió denso y el olor a tierra húmeda y velas quemadas me envolvió como un manto pesado. Escuché pasos detrás de mí, lentos, firmes, pero cuando giré no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo y resignación me recorrió el cuerpo. Era la presencia del mendigo, o lo que quedaba de él, recordándome que siempre estaría conmigo, de una manera que nunca podría ignorar. Comencé a preguntarme si alguna vez desaparecería, si la energía que había aceptado por curiosidad y compasión se volvería parte de mí para siempre. Incluso durante el día, sentía su influencia en las sombras, en el movimiento de las cortinas con el viento, en el crujido de las tablas del piso. La normalidad se había distorsionado, y cada lugar que recorría parecía cargado de una tensión silenciosa, invisible, pero imposible de ignorar. Intenté buscar explicaciones racionales, pensando que el cansancio, el estrés y la rutina del bar podían estar jugando conmigo, pero incluso cuando los días eran tranquilos, la sensación persistía. No había manera de ignorarla, y la certeza de que el mendigo y su energía oscura habían dejado algo adherido a mi vida se había vuelto ineludible. Ahora, mientras escribo esto, escucho el crujido de la madera en la cocina y un susurro que parece pronunciar mi nombre. No sé si es real o producto de mi miedo. Todo lo que sé es que vivo con esta presencia, que no puedo ver ni tocar, pero que puedo sentir en cada momento. A veces pienso que la única manera de escapar sería dejar el pueblo, cerrar el bar y alejarme de todo. Pero una parte de mí teme que no importa dónde vaya, algo del mendigo me seguirá, adherido, esperando. Y así es mi vida ahora. Una mezcla de rutina y tensión constante, de noches cargadas de frío y pasos invisibles, de sombras que se mueven sin explicación y una certeza que no puedo negar. He aprendido a coexistir con esa presencia, a aceptar que parte de mi destino está ligado a algo que nunca entendí completamente. Tal vez algún día desaparecerá, o tal vez siempre estará ahí, como un hilo invisible que atraviesa mi vida, recordándome que la curiosidad y la compasión a veces traen consecuencias que no podemos controlar. Me llamo Felipo, tengo 22 años y vivo en Morelia desde siempre. Trabajo en lo que puedo para pagar la renta y los estudios, y hace unos meses conseguí empleo como repositor en un supermercado grande que abre las 24 horas. Al principio todo parecía normal. La ciudad se mueve rápido por la mañana, con el sonido de los vendedores ambulantes, el tráfico y el olor a pan recién horneado en las esquinas. Yo caminaba temprano al trabajo,
cargando mi mochila con unos cuadernos y un termo con café, saludando a vecinos y conocidos sin pensar mucho en lo que vendría después. El supermercado era enorme, con pasillos amplios y estantes altos que a veces costaba alcanzar. Durante el día estaba lleno de gente, ruidos de carritos, cajeras llamando precios y el aroma constante de frutas, pan y limpieza industrial. Yo aprendí rápido la rutina: revisar fechas de caducidad, acomodar productos que llegaban del almacén, reponer estantes y limpiar los que estaban sucios. Al principio me sentía cómodo. Conocía a mis compañeros de trabajo por nombre y todos parecían hacer su parte sin mayor problema. Incluso los clientes habituales me saludaban con una sonrisa, sin imaginar que, con el tiempo, yo empezaría a notar cosas que no podía explicar. Todo comenzó de manera sutil. Primero eran los productos que encontraba fuera de lugar, aunque yo los había acomodado la noche anterior. Pensé que era algún cliente despistado o un compañero que no respetaba el orden. Un paquete de galletas que había colocado perfectamente se encontraba caído en el suelo al siguiente turno. Al principio lo ignoré, pero la frecuencia aumentó. Una noche, mientras revisaba la sección de lácteos, sentí un escalofrío y miré hacia los estantes. Una caja de huevos que estaba intacta, justo en la esquina del pasillo, comenzó a temblar lentamente y luego cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Lo peor era que no había nadie cerca. Nadie había pasado por ahí y el pasillo estaba completamente vacío. Mi corazón latía con fuerza y me tomó varios minutos recuperar la calma. Me senté un momento en el suelo, observando los restos de los huevos, tratando de racionalizarlo. Pensé en corrientes de aire, en un temblor leve, en cualquier explicación lógica. Pero no había viento, ni movimiento de estantes, ni siquiera vibraciones de camiones en la calle podían justificar lo que vi. Sentí miedo, un miedo que no se parecía al de una película ni al de una broma pesada. Era un miedo real, que me hacía dudar de lo que mis propios ojos percibían. Esa sensación me acompañó mientras recogía los pedazos, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. A partir de esa noche, cada turno se volvió diferente. El supermercado parecía el mismo por fuera, pero por dentro había algo que no encajaba. Yo revisaba pasillos y estantes con más cuidado, atento a cualquier señal de movimiento, pero todo se sentía extraño. Los estantes parecían más altos, las sombras más largas, los ruidos más intensos. A veces escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y me parecía que había algo detrás de mí, aunque cuando me giraba no veía nada. Mi mente empezaba a dudar de mí mismo, preguntándome si estaba cansado, si era estrés o paranoia, pero no podía explicarlo. La caja de huevos seguía en mi memoria, moviéndose sola, rompiéndose sin causa aparente. Incluso las pequeñas rutinas que antes me daban tranquilidad, como colocar los productos en su lugar o barrer el pasillo, comenzaron a generar ansiedad. Me costaba concentrarme y cada sonido, una lata que rodaba, el carrito de limpieza que pasaba lejos, hacía que mi corazón se acelerara. Comencé a notar que ciertos estantes estaban más desordenados de lo que yo los había dejado, y me preguntaba si alguien más veía lo mismo. Ningún compañero mencionaba nada. Todos parecían ajenos a lo que estaba ocurriendo, como si fuera un problema exclusivo mío. Ese aislamiento aumentaba mi nerviosismo, y con cada noche que pasaba trabajando en esos pasillos vacíos, la sensación de ser observado crecía. Era extraño pensar que algo tan cotidiano como trabajar en un supermercado podía volverse aterrador. Yo siempre había considerado mi trabajo aburrido, rutinario, y ahora cada caja, cada estante, cada pasillo era un recordatorio de que algo no estaba bien. Mi vida en Morelia seguía su curso afuera. Calles con vendedores, música que escapaba de las casas, vecinos charlando en la acera, pero dentro de ese supermercado gigante, algo invisible comenzaba a reclamar atención. Y yo no sabía si estaba preparado para lo que venía después.
Después de aquella noche con la caja de huevos, cada turno comenzó a sentirse más pesado. Ya no era solo el cansancio de acomodar estantes o la rutina repetitiva. Había algo en el supermercado que me hacía temblar incluso antes de entrar. Caminaba por los pasillos con los sentidos alerta, escuchando los sonidos más mínimos y esperando que cualquier objeto se moviera de nuevo, aunque tratara de convencerme de que eran cosas normales. Fue durante un turno nocturno que empecé a notar los pasos. Al principio eran leves, casi imperceptibles, como si alguien caminara detrás de mí por los pasillos largos y vacíos. Me giraba con rapidez cada vez que los escuchaba, pero nunca había nadie. Al principio pensé que era mi imaginación, estrés o cansancio, pero los pasos comenzaron a tener un patrón, acercándose y alejándose de manera casi calculada. Cada vez que me movía, los sonidos parecían seguirme, cambiando de dirección como si algo me estuviera observando. Intenté racionalizarlo todo. Pensé en compañeros que se hubieran quedado a limpiar, en clientes que entraban tarde sin que yo los viera, incluso en ratas o el eco de mi propia pisada. Pero había algo distinto en esos pasos. Eran pesados, firmes, y no correspondían a ningún sonido que el supermercado produjera de manera natural. Una vez, mientras organizaba las latas de conservas, sentí que alguien caminaba justo detrás de mí, respirando de manera imperceptible. Me giré, con el corazón en la garganta, y no había nadie. El pasillo estaba vacío y en silencio. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y mi respiración agitada. La sensación de ser observado comenzó a volverse constante. Incluso mientras colocaba productos en los estantes durante el día, cuando el supermercado estaba lleno de gente, sentía que había algo detrás de mí que no podía ver. Mis manos temblaban ligeramente al acomodar cajas, y cada ruido, por mínimo que fuera, me hacía sobresaltar. Las galletas, las latas, incluso las cajas de jugo empezaban a aparecer fuera de lugar, como si alguien invisible las moviera deliberadamente. Comencé a documentar mentalmente cada evento, hora, lugar, qué producto se había movido. Quería pruebas, aunque aún no había mostrado nada a nadie. Fue entonces que decidí hablar con Alceu, el guardia de seguridad. Le conté lo que estaba pasando, describiendo cada detalle, los pasos, los productos que se movían solos, la caja de huevos rota. Me dijo que entendía mi preocupación y que revisaría las cámaras de seguridad. Al día siguiente, durante otro turno nocturno, revisamos juntos las grabaciones. Las imágenes mostraban los pasillos vacíos, pero algunos objetos temblaban, se caían o cambiaban de lugar sin que nadie estuviera cerca. Alceu asintió con gravedad, confirmando lo que yo ya sospechaba. No estaba imaginando las cosas. Después de eso, cada noche era una mezcla de ansiedad y alerta constante. No podía concentrarme en nada por más de unos minutos. Escuchar un carrito rodando o un estante que crujía me hacía sobresaltar y mirar a mi alrededor con el corazón en la garganta. Dormir se volvió difícil. Mis sueños estaban llenos de estantes vacíos y cajas que se movían solas. Y despertaba sudando con la sensación de que algo me observaba desde la penumbra. Incluso en el día, recordaba esos movimientos y escuchaba pasos que no existían, lo que me hacía dudar de mi propia cordura. Empecé a sentir un aislamiento que no estaba presente antes. Mis compañeros seguían trabajando sin notar nada extraño, y yo era el único que parecía experimentar estos fenómenos. Cada turno se sentía como un ensayo de terror silencioso. Las luces parpadeaban. Los pasillos vacíos parecían más largos de lo normal, y los productos caían de manera inexplicable. No había manera de explicarlo de manera lógica. Esa sensación de vulnerabilidad me acompañaba incluso al salir del supermercado, cuando caminaba hacia mi casa por las calles de Morelia,
que normalmente me resultaban familiares y seguras. El miedo psicológico se volvió parte de mi rutina. Cada vez que escuchaba un ruido detrás de mí, cada vez que un producto caía solo, mi corazón se aceleraba y sentía una presión en el pecho que no desaparecía hasta que salía del supermercado. Lo peor era que no había forma de escapar realmente. Necesitaba el trabajo y sabía que mientras estuviera allí, esos pasos y movimientos iban a seguir. La sensación de que algo invisible me observaba, que algo me seguía mientras trabajaba, se convirtió en una especie de sombra constante sobre mí. Una presencia silenciosa que estaba ahí, aunque no pudiera verla. Y así pasaban las noches, cada vez más largas y tensas. Mi mente intentaba encontrar explicaciones, pero ninguna lograba calmarme. Los eventos continuaban, y la idea de que algo no estaba bien se convirtió en una certeza silenciosa. Sabía que esto apenas estaba comenzando, y no podía imaginar hasta dónde llegaría lo que estaba a punto de enfrentarse. Después de varias semanas, los eventos dejaron de ser solo incómodos y se volvieron insoportables. Cada noche que entraba al supermercado, sentía que algo me esperaba, invisible pero presente. No era solo el movimiento de productos. Ahora la sensación de que alguien o algo estaba allí conmigo se había intensificado. Escuchaba los pasos detrás de mí con más frecuencia, más cerca, y no había forma de que fueran mis compañeros o clientes. Cada vez que me giraba, el pasillo estaba vacío, pero mi corazón seguía acelerado y un frío inexplicable recorría mi espalda. Decidí hablar con Alceu otra vez, contándole cómo la ansiedad me estaba afectando y cómo sentía que perdía la cordura. Me escuchó con paciencia y luego me mostró grabaciones más detalladas de las cámaras de seguridad. Lo que vimos juntos me dejó helado. Cajas de cereales que se inclinaban y caían sin nadie alrededor, estantes que temblaban como si algo invisible los empujara y sombras que parecían moverse por los pasillos sin explicación. Alceu confirmó que él también había notado movimientos extraños mientras hacía sus rondas. Nunca había sido tan claro conmigo, pero ahora parecía que ambos estábamos viviendo algo que no tenía explicación. Cada noche se volvió un desafío. Movía productos y revisaba estantes con la sensación de que algo podía tocarme en cualquier momento. Había un silencio espeso en los pasillos cuando no había clientes, un silencio que hacía que cualquier ruido, por pequeño que fuera, retumbara en mis oídos. Una lata que caía de un estante a veces parecía gritar en la oscuridad, y yo me sobresaltaba hasta que me dolía el pecho. Me costaba mantener la calma y concentrarme. Sentía que mis nervios estaban al límite y que cualquier error podría provocar algo que no podía controlar. Dormir se había vuelto casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía estantes temblando, cajas cayendo, pasos que se acercaban lentamente y sombras que se deslizaban entre los pasillos. Despertaba varias veces en la madrugada, sudando, con el corazón latiendo rápido, sintiendo que alguien estaba al borde de mi cama. Aunque estaba solo en mi apartamento en Morelia, la línea entre el supermercado y mi hogar comenzó a desdibujarse. Llevaba el miedo conmigo, incluso cuando no estaba allí. Algunas noches, mientras organizaba los estantes más altos, sentía que algo me seguía, pero de manera más intensa que antes. El movimiento de los productos ya no parecía aleatorio, era como si alguien los empujara deliberadamente para llamarme la atención. Las cajas de huevos, las latas de conserva, incluso los paquetes de pan parecían moverse con intención. Mi ansiedad se mezclaba con frustración. Quería entender, quería ver una explicación lógica, pero nada parecía suficiente. Empecé a notar cambios en mí mismo. Cada sonido me ponía alerta, cada sombra me hacía girarme. No podía ignorar la sensación de que algo estaba ahí, invisible, pero consciente de mi presencia. Comenzaba a hablar con Alceu indirectamente sobre estrategias para vigilar los pasillos, sin mostrar que estaba perdiendo la cabeza.
Le contaba cómo veía cosas que no podía explicar, y él escuchaba, proponiendo ideas para mantenerme seguro y vigilando las cámaras juntos. Su presencia me daba un poco de alivio, aunque el miedo nunca desaparecía del todo. Con el tiempo, aprendí a anticipar ciertos eventos. Sabía que cuando estaba cerca del pasillo de productos lácteos o en el área de bebidas, los objetos podrían moverse solos. Esa previsión no calmaba el miedo, lo aumentaba, porque sabía que no podía evitarlos, solo esperar que sucedieran. A veces sentía que la noche era más larga de lo que debía, como si el tiempo dentro del supermercado se dilatara, y cada ruido, cada sombra, cada estante temblando me recordara que algo no estaba bien. Fue en esas noches que entendí que el terror no estaba en lo visible, sino en la incertidumbre de lo invisible. La sensación de estar siendo observado, de no tener control sobre lo que ocurría, se volvió más fuerte que cualquier miedo físico. La interacción con Alceu, aunque indirecta, se convirtió en mi única referencia de realidad. Él me confirmaba que los eventos no eran producto de mi imaginación, y eso me daba un hilo de seguridad para seguir enfrentando cada turno. Aún así, cada caja que caía, cada paso que escuchaba detrás de mí, cada sombra que se movía fuera del campo de las cámaras, me recordaba que lo inexplicable estaba ahí, siempre presente. Y yo no podía huir, porque necesitaba el trabajo. Y sabía que mientras estuviera allí, este misterio seguiría persiguiéndome, haciéndome dudar de mi cordura, desgastando mi paciencia y dejando una marca invisible que ningún compañero podía ver, salvo Alceu y yo. Con el paso de los días, sentía que el supermercado había dejado de ser un lugar de trabajo y se había convertido en una extensión de mi miedo. Cada turno se volvió una prueba de resistencia, cada pasillo, un laberinto lleno de presencias invisibles. Los movimientos de los productos y los pasos detrás de mí ya no me sorprendían como antes. Los esperaba, temiéndolos, pero a la vez sintiendo que formaban parte de algo que no podía entender. Alceu y yo continuábamos revisando las cámaras cada noche. A veces encontraba consuelo en su compañía indirecta. Su observación confirmaba que no estaba solo en lo que ocurría. Sin embargo, incluso con esa seguridad, la sensación de amenaza se intensificaba. Los estantes crujían sin causa aparente. Las cajas de huevos volvían a tambalearse y caer, y los pasillos, aunque vacíos, parecían respirando, observándome. Me sentía atrapado en un espacio que se expandía y contraía según un patrón que no podía descifrar. Hubo noches en que pensé en renunciar, en dejar todo y no volver jamás. Pero cada vez que cruzaba la puerta principal, algo me hacía seguir adelante. Era difícil explicar lo que sentía. No era obligación, no era miedo de perder el empleo, sino algo más profundo, una especie de vínculo invisible con el lugar, como si algo esperara que yo estuviera allí, que continuara enfrentando lo inexplicable. Recuerdo un turno especialmente largo, cuando la luz de las lámparas parpadeaba y el eco de mis pasos retumbaba por los pasillos vacíos. Vi una sombra moverse rápidamente entre los estantes, pero cuando giré, no había nadie. Mi respiración se aceleró, mi corazón latía con fuerza, y por un momento sentí que mis piernas no podían sostenerme. Alceu pasó por el pasillo, según me contaron más tarde, verificando que todo estuviera bien, pero no intervino. Parecía que sabía que no había manera de detener lo que estaba ocurriendo. A partir de entonces, comencé a notar que los fenómenos ya no se limitaban a los estantes o a los pasillos. Pequeños objetos personales que llevaba conmigo al trabajo, como mi termo de café o la mochila, se movían del lugar, aunque los dejara sobre una mesa o en un carrito. Sentía que cada paso que daba era seguido por algo que no podía ver, y cada sonido, por mínimo que fuera, parecía un recordatorio de que no estaba solo.
El miedo se volvió una constante, y con él, la resignación. Aprendí a trabajar mientras algo invisible observaba, mientras los productos caían solos, mientras los pasos recorrían los pasillos detrás de mí sin que pudiera identificar su origen. Era un terror silencioso que no se veía en la superficie, pero que se sentía en cada músculo de mi cuerpo, en cada latido de mi corazón. Ahora, cada vez que cruzo la entrada del supermercado, no siento seguridad ni tranquilidad. Solo sé que algo me espera, invisible, y que seguirá ahí aunque yo intente ignorarlo. No sé si algún día habrá una explicación o si esto continuará mientras yo siga trabajando allí. Las noches siguen largas, los pasos siguen presentes y los estantes siguen temblando sin razón. A veces pienso que la presencia se ha convertido en parte de mí, en un peso silencioso que no puedo dejar atrás. Y así es como continúo. Trabajando, observando, escuchando, esperando que tal vez, algún día, todo tenga sentido. Pero hasta ahora, lo inexplicable permanece, y yo sigo aquí, consciente de que nunca estoy completamente solo en el supermercado de Morelia. Nací en un pueblo muy pequeño en el interior de Michoacán, pero la mayor parte de mi vida la pasé en la capital del estado. Me llamo Aurora, tengo 20 años y, aunque crecí lejos, cada regreso a mi pueblo me llena de una mezcla extraña de nostalgia y ansiedad. Mis padres, Manuel y Glaucia, siempre insistieron en que estudiar en la ciudad era la única forma de tener un futuro mejor, así que desde pequeña me enviaron a vivir con mis tíos para que pudiera asistir a una escuela particular. Recuerdo claramente los días en que mi madre me abrazaba fuerte y mi padre intentaba sonreír mientras me despedía en la estación de autobuses, como si temiera que el tiempo en la ciudad me cambiara demasiado o me alejara de ellos para siempre. Regresar al pueblo después de tanto tiempo me hizo sentir un extraño vacío y un calor familiar al mismo tiempo. Todo parecía igual. Las casas de adobe con techos de teja, las calles de tierra que se embarraban cuando llovía y los pequeños corrales de animales que se mezclaban con el olor a tierra húmeda y maíz recién cortado. Mis padres me recibieron con abrazos cálidos, aunque se notaba en sus miradas que se preocupaban por mi vida en la ciudad y por cómo me estaba adaptando de nuevo a la tranquilidad del pueblo. John, un amigo de la infancia que no veía desde hace años, apareció poco después. Siempre me caía bien su manera de ver la vida, despreocupada, un poco traviesa, pero al mismo tiempo curiosa sobre todo lo que sucedía en el pueblo. Me recordó las historias que se contaban sobre la Colina de las Cruces, un lugar que la mayoría de los habitantes evitaba, lleno de cruces de madera sin nombres ni inscripciones, donde supuestamente se escuchaban rezos en una lengua que nadie reconocía. Me dijo que podríamos ir esa noche solo por curiosidad, sin creer demasiado en esas historias. Yo reí, sintiendo una mezcla de aburrimiento y desafío, y terminé aceptando. Cuando llegó la noche, caminamos por las calles estrechas y oscuras del pueblo. El viento era frío, y el olor a tierra mojada después de la llovizna me recordaba a los inviernos de mi infancia. No hablábamos mucho. John mencionó que el camino hasta la colina era más empinado de lo que recordaba, y yo asentí, sintiendo un nerviosismo que no quería admitir. Cada crujido de ramas secas bajo nuestros pies parecía más fuerte que en realidad era, y a veces tenía la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras entre los árboles. Al llegar a la base de la colina, la vi por primera vez de cerca. Estaba cubierta de cruces torcidas y gastadas por el tiempo. Algunas parecían a punto de caerse, otras se apoyaban en la tierra de manera extraña, como si hubieran sido colocadas apresuradamente. El aire estaba extraño, pesado, y un silencio absoluto nos rodeaba.
John intentó bromear sobre escuchar algún murmullo y yo fingí no sentir nada, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando nos acercamos un poco más, un sonido comenzó a surgir de la nada. Eran rezos en una lengua que no reconocíamos, un murmullo constante que parecía rodearnos. No venía de ningún lugar específico, sino que se extendía por toda la colina, como si el viento mismo hablara. Sentí un miedo profundo, un temor que me hizo querer correr y regresar a la seguridad de la luz de las casas. John, aunque asustado, intentó mantener la calma, pero no pudo evitar que su pie tropezara con una de las cruces, derribándola al suelo. El golpe resonó más de lo que debería, y en ese instante, la sensación de que algo nos observaba se hizo insoportable. Sin decir palabra, comenzamos a correr cuesta abajo, esquivando las piedras y raíces que se interponían en el camino. Mi corazón latía con fuerza y sentía un nudo en el estómago que me impedía respirar con normalidad. Todo el tiempo, seguía escuchando los murmullos, como si nos siguieran, acercándose con cada paso que dábamos. Al llegar al final de la colina, nos detuvimos un momento, jadeando, y yo sentí que algo dentro de mí había cambiado. El lugar no era solo aterrador por las historias, sino que había algo real, tangible, que no podía explicar. Esa noche no dormí bien. Cada sombra en mi habitación parecía moverse, y cada crujido de la casa me hacía recordar los rezos extraños de la colina. John me dijo que había tenido pesadillas extrañas, que había visto a un hombre alto, con sombrero y ropa vieja, mirándonos desde la colina. Yo traté de convencernos de que todo era imaginación, fruto del miedo y la adrenalina, pero no pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo nos estaba siguiendo, algo que no pertenecía ni al pueblo ni al mundo que conocíamos. Después de aquella noche en la colina de las cruces, los días siguientes fueron extraños, como si algo invisible nos hubiera seguido hasta nuestras casas. Al principio traté de convencerme de que todo había sido producto del miedo y la emoción, pero cada vez era más difícil ignorarlo. Incluso al despertar, todavía sentía el escalofrío de aquella brisa extraña que parecía envolvernos entre las cruces. John y yo comenzamos a notar detalles que antes nos habíamos perdido. En su casa, objetos pequeños aparecían fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido sin que él se diera cuenta. Yo sentía la misma sensación en la mía. La puerta de mi armario se entreabría sola, aunque no hubiera corriente de aire, y escuchaba pasos ligeros en el patio, aunque mis padres aseguraban que nadie había entrado. Cada sonido me ponía los pelos de punta, y me resultaba casi imposible concentrarme en la rutina normal del pueblo. Los sueños comenzaron poco después. La primera vez desperté sobresaltada, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Había soñado con un hombre alto, vestido con ropa vieja y un sombrero ancho que le cubría parte del rostro. Lo veía parado al final de la calle, observándome, pero cuando intentaba acercarme, desaparecía como si se disolviera en la noche. John me dijo que había tenido un sueño similar, que había visto a un hombre alto que lo miraba desde la colina, pero que no podía moverse ni gritar. Lo comentamos entre nosotros, y aunque tratamos de reírnos, había un silencio incómodo, una tensión que ninguno podía ignorar. Con el paso de los días, los sueños se hicieron más frecuentes y vívidos. La figura del hombre aparecía en diferentes lugares. Al final de la calle, en la sombra del corral de los vecinos, detrás de un árbol en la plaza. Cada vez que despertábamos, teníamos la sensación de que algo nos estaba observando mientras dormíamos. La ansiedad se metió en mi cuerpo de manera constante. Me costaba dormir. Mis manos temblaban al cerrar las puertas y, a veces, sentía que el aire mismo en la habitación estaba más pesado, más denso, como si cargara con un olor a tierra húmeda y madera vieja que no desaparecía.
Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la comida, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Miré por la ventana y juraría haber visto una sombra al borde del campo de maíz, algo alto y quieto. No dije nada, pero mi madre notó que me tensé y preguntó si estaba bien. Solo asentí, tratando de disimular, pero mi mente no podía dejar de imaginar que era él, el hombre del sombrero. Ese día John me contó que había escuchado un murmullo extraño cerca de su casa, como una oración en una lengua desconocida, pero que cuando salió a investigar no encontró a nadie. Ambos nos miramos y sentimos que la línea entre los sueños y la realidad comenzaba a desdibujarse. Los encuentros con el hombre no se limitaban a los sueños. A veces lo sentía en el borde de mi visión mientras caminaba por las calles del pueblo. Sentía su presencia detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Esa sensación de ser observada comenzó a alterar mi comportamiento cotidiano. Evitaba caminar sola, llevaba siempre el rebozo sobre los hombros, incluso en el calor, y mantenía las luces encendidas hasta que me quedaba dormida. Mis padres empezaron a notar mi inquietud, pero yo no podía explicar lo que estaba pasando sin parecer loca. John también cambió. Su humor despreocupado se volvió tenso. Ya no bromeaba como antes. Me dijo que a veces sentía que alguien lo seguía desde la colina, aunque él no se hubiera movido de su casa. Ambos compartíamos la misma sensación de vigilancia constante, un miedo silencioso que nos unía, pero que también nos hacía sentir vulnerables. La noche se volvió mi enemiga. Cada crujido, cada sombra, cada reflejo en la pared se convertía en una amenaza. Empezamos a recordar los detalles de la colina de las cruces de manera más intensa. Aquella vez que John derribó una cruz, me persiguió mentalmente. Sentí una culpa que no podía racionalizar. Habíamos hecho algo que despertara algo. Esa idea, que parecía absurda en un principio, comenzó a infiltrarse en mi mente con insistencia. Por la noche, cuando intentaba dormir, sentía que las sombras de las cruces se acercaban a mí y que el murmullo en lengua desconocida no era solo un eco, sino un aviso que no podía comprender. El miedo comenzó a mezclarse con una extraña fascinación. Aunque quería ignorarlo, no podía dejar de pensar en el hombre del sombrero, en cómo se movía en mis sueños y en la sensación de que sus ojos invisibles me penetraban. Cada día que pasaba, sentía que el límite entre lo que era real y lo que era sueño se desvanecía, y que tal vez la colina de las cruces había quedado conmigo, siguiendo cada uno de mis pasos sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Los días que siguieron se volvieron cada vez más insoportables. La figura del hombre del sombrero no se limitaba ya a los sueños. Su presencia parecía infiltrarse en la realidad cotidiana. Caminando por las calles del pueblo, sentía que me observaba desde los tejados de las casas, desde los rincones donde la luz de la tarde no alcanzaba. Cada sombra, cada silueta lejana, me recordaba a él. John también comenzó a notar lo mismo. Me contaba que sentía que algo lo seguía cuando salía a caminar por la plaza, aunque no hubiera nadie visible. Ambos compartíamos esa tensión, una mezcla de miedo y alerta constante que nos mantenía hipervigilantes. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a recoger leña en el patio, sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Miré hacia la pequeña loma detrás de la casa y juraría haber visto una figura alta, inmóvil, que desapareció cuando parpadeé. Mi corazón se aceleró y tuve que concentrarme en la tarea para no parecer histérica frente a mi madre. Pero incluso al cerrar los ojos por la noche, la imagen de aquel hombre no me dejaba dormir. Empecé a notar pequeñas anomalías en la casa. Puertas que se cerraban solas, sombras que parecían deslizarse por los rincones, y un olor a tierra húmeda mezclado con madera vieja que persistía, como si la colina me hubiera seguido hasta aquí. John y yo tratábamos de racionalizar todo.
Recordábamos la colina y su historia, y comentábamos que quizá nuestra mente nos jugaba trucos por la experiencia que vivimos allí. Pero la evidencia se acumulaba. Objetos cambiaban de lugar, ruidos inexplicables resonaban en la noche, y las sombras se movían de maneras que no tenían explicación. Comenzamos a evitar estar solos. Yo no salía de mi cuarto sin que una luz quedara encendida. John evitaba caminar por la plaza después del atardecer. La tensión se convirtió en un peso constante sobre nuestros hombros. Los sueños se intensificaron. Cada noche, al cerrar los ojos, lo veía acercarse lentamente, con su sombrero que le cubría el rostro y su ropa gastada por el tiempo. La sensación de ser observado se volvía más intensa, más real. A veces despertaba con la certeza de que había escuchado su respiración cerca de mi oído, aunque la habitación estuviera en completo silencio. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujaba. Me sentía atrapada en un estado constante de alerta, como si él pudiera aparecer en cualquier momento. Una tarde, mientras recorría las calles del pueblo para visitar a mis padres, noté que una sombra larga y delgada me seguía. Al principio pensé que era John bromeando, pero él estaba varios metros atrás y parecía tan desconcertado como yo. La sombra desapareció cuando crucé una calle, pero el miedo permaneció. Esa sensación de ser vigilada comenzó a infiltrarse en cada actividad cotidiana. Al comer, al lavar los platos, al ordenar mi cuarto. Todo me parecía sospechoso, y cada crujido de la madera bajo mis pies me hacía sobresaltar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro apenas perceptible. No era un idioma conocido. Sonaba antiguo, incomprensible, como los rezos que habíamos escuchado en la colina. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, tratando de convencerme de que mi mente me traicionaba, pero no pude dejar de sentir que algo estaba en la habitación, cercano a mí. Fue entonces que comprendí que no podía ignorarlo más. El hombre del sombrero no estaba limitado a los sueños. Él estaba aquí, entre nosotros, invisible pero presente, una sombra que atravesaba los límites de la realidad cotidiana. El miedo comenzó a afectar nuestras decisiones. John y yo evitábamos hablar del tema frente a otras personas porque nos daba miedo que nos consideraran locos. Pero entre nosotros, la tensión crecía. Cada pequeño sonido, cada sombra, cada cambio en la casa o en la calle se convertía en evidencia de su presencia. Una noche, mientras miraba por la ventana del cuarto de mis padres, tuve la sensación de que sus ojos me buscaban, aunque no pudiera verlos claramente. El terror psicológico me consumía. Estaba atrapada entre la necesidad de racionalizar y la certeza de que algo imposible me estaba persiguiendo. Al acercarse la fecha de mi regreso a la ciudad, la ansiedad se volvió casi insoportable. Cada día que pasaba, la sensación de ser observada se intensificaba, y las pesadillas se hicieron tan reales que me costaba distinguirlas de la vigilia. La figura alta, el sombrero, la ropa vieja, todo estaba presente en cada momento de mi mente. Sabía que algo se acercaba, algo que no podía comprender ni controlar, y que quizá la colina de las cruces nunca nos había dejado ir. Las noches antes de mi regreso a la ciudad se volvieron insoportables. Ya no era solo el recuerdo de la colina de las cruces o los sueños con aquel hombre del sombrero. Sentía su presencia incluso en la luz del día. Cada vez que caminaba por el patio de mi casa o cruzaba la plaza, tenía la sensación de que lo veía al borde de mi visión, alto, inmóvil, observándome sin moverse, como si esperara el momento exacto para acercarse. Una madrugada, mientras intentaba dormir, la sensación se intensificó. El cuarto estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que se colaba por la ventana. El aire se sentía más pesado, más denso, como si transportara consigo el aroma de la tierra húmeda de la colina.
Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado al final de mi cama, inmóvil, con su sombrero ancho y la ropa vieja que parecía haber pertenecido a otra época. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra del sombrero, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sentí que me estudiaba con atención. No podía moverme. El miedo me paralizó, pero no había gritos ni ruidos, solo la presencia imponente y silenciosa del hombre. Mi corazón latía con fuerza. Un nudo apretaba mi garganta, y sentía que el aire mismo se volvía más pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo imposible. La lógica me decía que estaba soñando, que todo era producto del cansancio y la ansiedad acumulada, pero la sensación de realidad era demasiado intensa. Cada sombra en la habitación, cada reflejo de la luz de la luna sobre los muebles, me confirmaba que estaba allí, tangible y silencioso. De repente, sin previo aviso, se desvaneció. No hubo pasos, ni un movimiento que indicara que se alejara. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Quedé temblando en la cama, incapaz de respirar con normalidad, con la mente llena de preguntas que no tenían respuesta. ¿Había estado realmente allí? ¿O mi mente había recreado todos esos detalles con tal precisión que parecía imposible de distinguir de la realidad? La sensación de vigilancia no desapareció, como si su presencia continuara flotando en el cuarto, invisible pero perceptible, y cada sombra parecía recordarme que todavía podía estar cerca. Durante el día siguiente, intenté retomar la normalidad, pero cada movimiento se sentía pesado. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo, observándome desde la colina, desde la plaza, desde cada rincón que antes me parecía seguro. John y yo intercambiamos miradas silenciosas, compartiendo un miedo que no necesitaba palabras. Ambos sabíamos que algo había cambiado, que la colina y su hombre nos habían marcado de manera irreversible. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a la ciudad, sentí un alivio mezclado con inquietud. Mientras empacaba, observaba las sombras en mi cuarto y la sensación de ser observada persistía. No podía decir si era paranoia o si realmente estaba siendo vigilada, y esa incertidumbre se convirtió en un peso constante en mi pecho. Incluso después de regresar, la experiencia me acompaña. A veces siento su presencia detrás de mí, en los rincones de los pasillos de la universidad o en la luz de la calle cuando camino sola. No sé si algún día podré saber la verdad, si todo fue producto de la ansiedad y el recuerdo de la colina, o si realmente algo de aquel lugar nos siguió, invisible pero real. La incertidumbre es lo peor, saber que algo ocurrió y no poder explicarlo. Sentir que lo imposible se volvió parte de la rutina diaria. Ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho en mi memoria aquel murmullo en lengua desconocida, como un eco que se niega a desaparecer. La colina de las cruces sigue viva en mí, y aunque no puedo verla, sé que no me ha dejado ir del todo. Tal vez nunca lo hará, y tal vez eso es lo que hace que el miedo siga siendo tan real. Incluso cuando la colina y el hombre parecen tan lejos físicamente, pero demasiado cerca en cada sensación, en cada sombra, en cada silencio de la noche.